Entonces, la clase pasada nos quedamos revisando o terminamos de ver la parte del transporte exógeno de los lípidos. Y recordando un poquito, habíamos dicho que este transporte implicaba el movimiento de los lípidos que provenían de la dieta, ajá, y que estos eventualmente, después de absorberse a nivel intestinal, iban a pasar primero a... ¿Alguien recuerda cuál es la circulación a la que van a pasar primero los lípidos una vez que se absorben del intestino? Mm, Lo pueden ¿no escribir, sí. era, no era lo de los tejidos extrahepáticos? No, linfa, No, correcto, ¿verdad? Fabi, muy bien. Primero pasa a la linfa, ujú, a esta como circulación linfática. Posteriormente se conecta con la circulación sistémica. Y en esta circulación sistémica quedamos que se va a conectar con tres tejidos particularmente. El hígado, El hígado, que está aquí. Bueno, cuatro entonces. Hígado, ¿y qué más? ¿Qué otros tres? corazón Corazón, ajá. y cerebro, músculo. Músculo, entonces es corazón, músculo, y nos falta uno. Y a ver, Tejido adiposo. exactamente, muy bien. Tejido adiposo, ahí está. ¿Sí? Y que para que se pueda hacer este transporte o este proceso, recordemos que, pues obviamente en el intestino se va a producir una lipoproteína, esta se va a generar dentro del mismo intestino, que se va a llamar kilomicrón. Y entonces este kilomicrón va a viajar a través de la linfa primero, una vez que se diluya un poco, se pasa a la circulación sistémica, en donde va a interactuar con cada uno de estos tejidos para finalmente llegar al hígado, y el hígado llega un kilomicrón que llamamos remanente. Ujú. Ok. Bien, y un punto importante es que pues este kilomicrón va a, vamos a ponerlo aquí en chiquito, este kilomicrón en cada uno de estos órganos, ujú, va a vaciar o va a liberar de los triglicéridos que tiene ácidos grasos a cada uno de estos tejidos, ¿sí? Y para que eso funcione hay una enzima que interactúa en cada uno de estos tres puntos. ¿Cómo quedamos que se llama esa enzima? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llama la enzima que participa en la degradación de los triglicéridos de los kilomicrones para que entren ácidos grasos a los tejidos? Lipo- Lactasa. Lipoproteína lipasa, muy bien, Fabiola, excelente. Entonces, aquí vamos a tener la lipoproteína lipasa o lipasa lipoproteica y entonces Bien. hace este proceso, ¿correcto? Y esto quedamos que es todo el transporte exógeno. Ujú, ¿sí? Bien, esto es como a grandes rasgos. Aquí nos falta un poco porque hay interacción de la HDL en este proceso, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, y entonces nos quedamos esencialmente terminando esta parte. Y luego del hígado en adelante, bueno, antes, ¿alguien tiene alguna duda de esto? No. ¿Yo? ¿Alguien acá escribiendo algo? No, ok, bueno, parece ser que nadie tiene una duda. Bien, entonces, continuando, habíamos dicho que el siguiente punto era el transporte exógeno, que este ya va a ser directamente del hígado hacia la sangre. Aquí ya no hay linfa implicada. Y la primera lipoproteína que se produce es la VLDL. Ujú.
Y nosotros ya vimos que esta VLDL va a tener interacción con tejidos extrahepáticos. Tejidos extrahepáticos. Como pudiera ser nuevamente músculo, como pudiera ser tejido adiposo, como pudiera ser corazón, como pudiera ser cerebro, lo que ustedes quieran. Y esta VLDL lo que va a hacer es que va a donar o va a dar de los triglicéridos que tiene también ácidos grasos. Y para eso se necesita nuevamente a la enzima lipoproteína lipasa. Y una vez hecho eso, ese VLDL se transforma en un VLDL remanente que también se le conoce como IDL. Ajá. Bien. Y luego, ¿quién se acuerda qué le podía pasar a este IDL? Tenía como dos opciones o dos caminos que puede tomar. ¿Qué y qué le puede suceder? ¿Alguien que se acuerde? A ver, ¿por dónde va? ¿Por dónde va? La IDL se puede transformar en algo o puede regresar a un lugar, básicamente. Ah, Pube, no. Ok, Brenda no, dice no. que la IDL se puede transformar a LDL. Ok, correcto. Ese sí es definitivamente uno de los posibles caminos. Entonces, la IDL se puede transformar de forma, digamos, vamos a poner aquí una notita en morado, como de forma espontánea, ajá, a LDL. Ese es uno de los caminos. Pero ¿qué más le puede pasar a la IDL? Cambiar el LDL o regresar a ácidos grasos. No tanto regresar a ácidos grasos porque la IDL ya tiene ácidos grasos. Más bien, el otro destino que va a hacer es que la IDL va a llegar al hígado o va a regresar al hígado, por así decirlo. Y en el hígado, la IDL le va a dar ácidos grasos y colesterol en general a ese hígado, ¿ok? Porque pues obviamente el hígado también va a necesitar ácidos grasos para su almacenamiento, para tener ahí algunas cuestiones. Y luego, ¿qué le va a pasar a esa LDL? ¿Qué va a hacer la LDL una vez que ya se formó? También color rojo aquí. La LDL, ¿a dónde se puede ir? ¿Al hígado? Ok. La LDL se puede ir al hígado. Esa es una Al opción. tejido. ¿Y la otra? ¿Al tejido adiposo o no? Sí, técnicamente, aunque en realidad puede ser cualquier tejido que no sea el hígado. Es decir, se puede ir nuevamente a tejidos extrahepáticos. Oh. Pero, a diferencia de las demás lipoproteínas, la LDL no le va a dar ácidos grasos ni al hígado ni al tejido extrahepático. ¿Qué tipo de lípido le va a dar la LDL a estos tejidos? ¿Qué es lo que principalmente contiene? Mm, Que se lo da tanto a los tejidos extrahepáticos como al mismo hígado. LDL low density. Ok, Fabiola dice colesterol, excelente, es correcto, ¿sí? El contenido principal de las LDL es el colesterol. Por lo tanto, las LDL le van a dar colesterol a los tejidos extrahepáticos y al mismo hígado, ¿ok?
Y ahí termina como la secuencia del transporte, digamos, endógeno. Vamos a hacerlo más grande y vamos a ponerle aquí como título. Transporte endógeno. ¿Sí? Y entonces esto es lo que habíamos visto. También, obviamente, ya habíamos dicho que aquí en medio hay interacción de las HDL con estas, ay Dios, con estas lipoproteínas, en donde se comparten algunos elementos que se llaman apolipoproteínas. Pero más o menos así funciona. Y esto es lo que estuvimos revisando, ¿ok? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Ok, acá no hay preguntas. Proteínas, colesterol, colesterol. Ok, perfecto, bien. Ahora, vamos a continuar. Entonces, habíamos dicho, habíamos hablado la clase pasada sobre la VLDL remanente, la IDL, y cómo es que se captaba a nivel de hígado, a tejidos, etcétera, ¿sí? Bien. Y entonces ahora las IDL en cuanto a metabolismo no representan algo, digamos, ¿cómo puedo ocultar esto? Bueno, ahí está. Algo, digamos, importante, ¿sí? Las IDL realmente, metabólicamente hablando, pues solamente tienen dos cosas, o irse al hígado o transformarse en LDL. Por lo tanto, el metabolismo de las IDL específicamente no es tan importante. Nos interesa más el metabolismo de la siguiente lipoproteína, las LDL. Entonces, las LDL metabólicamente hablando no tienen grandes implicaciones, es decir, o sea, se encargan de mover colesterol, pero lo que las hace importante es su transporte, la forma y las características de cómo se transportan. Eso es lo que va a ser más importante a las LDL, ¿sí? Porque las LDL provienen de unas lipoproteínas que ya son de una densidad más o menos, o sea, es una densidad baja. Las LDL tienen una densidad un poquito mayor. Y entonces las LDL contienen un 21% de proteína y un 79% de lípidos. Sin embargo, este contenido de lípidos es principalmente colesterol. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Las otras lipoproteínas, por ejemplo, los kilomicrones, las VLDL, las IDL inclusive, van a tener en su mayoría triglicéridos y colesterol, y las LDL prácticamente solo tienen colesterol, ¿ok? Entonces esto las va a hacer o va a modificar un poquito las características de su comportamiento al momento del transporte. Bueno, ahora, pregunta. Si estamos hablando que las LDL, ajá, no, su densidad no es tan baja como por ejemplo kilomicrones, VLDL o IDL, y de hecho tienen más proteína y menos lípidos que cualquiera de estas tres, ¿por qué se les considera, aquí es LDL, por qué se les considera más dañinas? Es decir, a las LDL las conocemos como el colesterol malo. Pero ¿por qué si tienen menos en proporción de proteínas y lípidos de lo que tienen las demás? Bueno, la respuesta está en la forma en que se transportan, ¿ok? Déjenme ver, ok, bien. Entonces, vamos a hacer un apartado específico para LDL. Entonces, cuando pensamos en las LDL como lipoproteína, las LDL son lipoproteínas pequeñas, son muy chiquitas, pero son, digamos, de una densidad más o menos importante. Es decir, tienen un contenido, pues ahí relevante de grasas. Las LDL provienen, vamos a ponerlo aquí, de la transformación de las IDL, ¿ok? Que es una lipoproteína un poquito más grande, pero igualmente concentrada o densa. Ajá. Bueno, ahora, el objetivo de las LDL es finalmente llegar a los tejidos, ya sea hígado o tejidos extrahepáticos.
El problema va a ser que como tienen principalmente colesterol, estas LDL son muy susceptibles a oxidarse. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Sí, Pi. Bueno, entonces, ¿qué pasa con eso? Vamos a irnos más para acá. Entonces, si nosotros nos imaginamos un vaso sanguíneo, ay Dios, de color azul, no, de color rojo. Ujú. Y nos imaginamos a las LDL viajando por ahí, tratando de llegar a esos tejidos. Decimos que las LDL son fácilmente oxidables. En ese trayecto van a llegar radicales libres. Ustedes ya saben qué son los radicales libres. Ya hemos visto más o menos esto que sucede. Entonces, estos radicales libres van a interactuar con estas LDL, ajá, y las van a oxidar. Y entonces me generan una estructura oxidada de la LDL, ¿sí? Por eso la estoy poniendo así como más mocha. Porque ahora esta es una LDL, pero oxidada. El organismo no tiene receptores para LDL oxidadas y de hecho estas digamos como que se caen, por así decirlo, o se pegan a la pared de los vasos sanguíneos, se quedan aquí, ¿sí? Aquí se quedan pegadas. Los vasos sanguíneos tienen pues diferentes capas, eh, tienen una capa interna y una capa externa. Entonces, inicialmente las LDL se quedan como aquí atoradas y hasta ahí no hay problema. A la mayoría de nosotros nos ha pasado algo como esto. El problema es cuando estas LDL que están oxidadas se empiezan como a introducir o se empiezan como a absorber o retener aquí adentro, en la capa interna, y el cuerpo las empieza como a tener aquí. ¿Ok? Cuando eso sucede, empiezan a llegar células inmunológicas, principalmente macrófagos, e identifican que esto que está aquí es un cuerpo extraño. Ya no lo reconocen como una LDL o como una LDL oxidada, sino lo reconocen como un cuerpo extraño. Y entonces, ¿qué le van a empezar a hacer? Lo empiezan a atacar, ¿sí? ¿Y eso qué va a provocar? Va a provocar que esta LDL que está oxidada, que está aquí atorada, se va a empezar a convertir en otra cosa, una mezcla de proteína, de lípidos y de macrófagos y células inmunológicas, y se va a volver algo medio monstruoso, que es como una mezcla de muchas cosas. Ujú. ¿Ok? Y va a empezar como a hacer más grande la capa interna del vaso sanguíneo. A esta estructura que está aquí, que ya no es ni lipoproteína, ni célula inmunológica, ni nada, le llamamos en general como una célula espumosa. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema de esta célula espumosa? Sí. La mayoría de nosotros no hacemos este proceso y no sentimos ni pasa nada. El problema es el siguiente. Cuando el proceso se lleva mucho o se da, digamos, en grandes cantidades, empieza a pasar algo. La capa interna del vaso sanguíneo empieza a hacerse más grande o más ancha, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tenemos una gran cantidad de estos elementos, de estas células espumosas, y que empiezan como a ser más amplia o empieza a ser más grande la capa interna. ¿Y qué va a pasar con el flujo sanguíneo aquí? Pues si el resto de las células sanguíneas están cruzando por aquí, va a llegar un punto en el que van a tener que como que rodear, por así decirlo, y esto va a empezar a hacer más, o a Presión. entorpecer el flujo sanguíneo. Ajá. Cuando esto empieza a causar ya ciertos problemas,
llamamos a esto como una placa de ateroma. Y a la enfermedad en donde hay una gran cantidad de estas cosas le llamamos ateroesclerosis. ¿Sí? Se llama ateroesclerosis porque la palabra esclerosis significa como endurecimiento. Y atero es obviamente por una placa de ateroma, ¿sí? Entonces, hay una especie como de endurecimiento de de las vasos sanguíneos debido a placas de ateroma. Entonces, la mayoría, insisto, la mayoría de nosotros tenemos o estamos, digamos, en este nivel. Tenemos pequeñas placas o pequeñas células espumosas a lo largo de nuestras arterias y no pasa nada, no interrumpe el flujo sanguíneo, no sentimos nada, no hay ningún tipo de repercusión. Cuando este proceso se da de manera ya más importante, entonces empieza a suceder esto otro. Y son placas de ateroma grandes. Y entonces ahí empieza a haber problemas en el flujo. Y luego va a suceder que puede ser que esa placa sea tan grande, ¿sí? Así. Y entonces la otra parte de la arteria está aquí. Ajá. Y esa placa es tan grande que obstruye casi totalmente el flujo sanguíneo. ¿Y qué le va a pasar a la persona cuando se obstruye casi completamente el flujo sanguíneo? ¿Qué le da? Se muere. ¿Un qué? Bueno, isquemia. Isquemia. Aparte de isquemia, ¿qué pasa cuando la sangre que tiene que fluir por aquí se empieza como a atorar? Se le baja la presión. No, Un paro. Hipertensión. paro, un infarto, correcto. ¿Sí? Porque la sangre ya no está llegando o el oxígeno ya no llega al otro lado de la arteria. Y lo que es peor es que a veces estas placas son tan grandes que la pared de la arteria se rompe y todo este contenido, ay Dios, todo este contenido y esta placa de ateroma se empieza a vaciar y se empieza a romper también. Y se sale toda esa porquería a la sangre. ¿Sí? Y entonces puede haber una obstrucción total. Y muchas veces este tipo de cosas requiere inclusive intervenciones quirúrgicas. Cuando este tipo de situación se da específicamente en las arterias coronarias, que son las arterias que alimentan al corazón, pues obviamente se llama enfermedad coronaria. Y puede ser tan grave que una persona necesitan abrirle la arteria coronaria, extirparle todo esto y volver a cerrar simplemente para que el flujo de sangre pueda quedarse normal. ¿Sí? ¿Preguntas de esto? No, Bien, entonces, Yo, mándeme. y pues los tipos de alimentos que hacen que tengas más LDLs, todo lo de las carnes rojas. No necesariamente, bueno, sí, o sea, sí carnes rojas, pero no solamente por ser carnes rojas, sino lo que me aumenta la proporción de LDLs son alimentos que tengan gran cantidad de colesterol, ¿sí? Porque eventualmente las LDL van a tener que mover ese colesterol, ya sea endógeno o exógeno. Y lo que me fomenta la enfermedad también va a ser la presencia de radicales libres. Por ejemplo, si le ponen aquí fumar, si le ponen consumir alcohol, si le ponen sedentarismo, Mm, si le ponen consumo de químicos o aditivos, si le ponen, ¿qué más les gusta? Contaminantes, etcétera, 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 etcétera. Pues obviamente si mezclan estos dos, pues es mucho más probable que una persona le dé aterosclerosis. Y el problema es que como la aterosclerosis en realidad es asintomática, pues nadie sabemos cuándo la tenemos. Y puede haber gente joven o gente mayor que la tenga o que tenga principios de aterosclerosis y pues no se va a dar cuenta nunca. ¿Cuándo empiezan a sentir síntomas? Cuando ya la obstrucción es más o menos importante, porque ahí sí empieza a haber pues problemas en
falta o sea, lo que decía Lalo, me parece, la isquemia, falta de oxigenación, de repente nos ponemos medio azules o medio pálidos, o tenemos intolerancia al ejercicio o cosas así, pero en realidad estos procesos iniciales no tienen síntomas y pues eso obviamente causa que no nos demos cuenta cuando está sucediendo esto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Déjenme ver aquí en de este Skype. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿No? No. A ver, Naoli está escribiendo un mensaje. No, ok. Bien. Ya toda la intensidad ahí para no. Bueno, entonces, Aparte te mando un abrazo. ya sé. Las LDL entonces, su metabolismo como tal no es tan relevante porque pues en realidad solamente se encargan de llevar colesterol de aquí a acá, o sea, del hígado a los tejidos, pero lo que las hace importantes es que son susceptibles a todo este proceso. Por esa razón les llamamos el colesterol malo. Esa es como la percepción coloquial de las LDL, de colesterol malo, no tanto porque tienen mucho colesterol, sino porque esto que vimos, este proceso puede suceder muy fácilmente. Y entonces, pues obviamente eso nos pone en riesgo de enfermedades. Ujú. Bien, porque pues esto ya ahí se queda y ya no se recupera. Bueno, entonces, eso es lo que las hace más importantes. Esta es la explicación como en más científica la cosa, pero es más o menos lo que ya vimos, ¿no? Es la LDL y luego se oxida y se pega al endotelio, se absorbe y luego llegan monocitos, llegan macrófagos y empiezan a hacer aquí una especie de cosa extraña, se hace una célula espumosa y cuando hay muchas células espumosas empieza a haber una placa de ateroma y vean cómo se ensancha la pared arterial, ¿sí? Entonces eso es básicamente lo que sucede, ¿no? Bueno. Entonces, esas LDL, suponiendo que no se oxidan, el 30% de las LDL se van a captar en tejidos extrahepáticos, como puede ser músculo, como puede ser tejido adiposo, como puede ser cerebro, etc. Y el 70% se va a captar en el hígado, o sea, hace que prácticamente más de la mitad de las LDL, o bien más de la mitad del colesterol, se va a captar en hígado. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? ¿Para qué sirve el colesterol? ¿Qué funciones tiene? Protección ¿Protección cómo? ¿O de qué? ¿Del de, coronavirus? ¿No? de Ahí está la... de tu hígado, corazón. O sea, si estás pensando, por ejemplo, como en grasa visceral, o sea, la que recubre y protege, el Ajá. colesterol no está incluido tanto en esta parte. Esa grasa visceral Ah, es básicamente tejido adiposo y está hecho principalmente de triglicéridos. Pero ¿para qué mm. más sirve el colesterol? Mm, Mm. estoy pensando. ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? Va por las funciones del colesterol. ¿Pero qué parte del cuerpo? Pues muchas. Ah, déjame A, pensar. a ver, dice Fabi, ayuda a las hormonas. Excelente, ¿sí? Una de las funciones importantes del colesterol es producir hormonas. Por ejemplo, estrógenos, progesterona y testosterona. También tiene funciones en membranas celulares, De estructura. que es de estructura exactamente. Y también es un precursor de la vitamina D y forma sales biliares. Pero aquí está el problema, biliares. El problema es en que realmente todo esto no lo eliminamos, todo lo reciclamos. Entonces el cuerpo pues casi no pierde colesterol. Por lo tanto, si estamos diciendo que el hígado capta prácticamente la mayor parte del colesterol y ese colesterol lo reciclamos, si yo consumo más colesterol, el hígado se queda con más colesterol y lo empieza a retener y lo empieza a mover, ¿sí? A vías de transporte endógeno. Y entonces si mueve más colesterol hay más LDL y si hay más LDL es más probable que se oxiden y así sucesivamente, ¿ok?
Entonces, un problema importante de la aterosclerosis y ese tipo de enfermedades es un consumo elevado de colesterol. Personas que tienen riesgo de infarto, personas con insuficiencia cardíaca congestiva, personas con aterosclerosis o con problemas cardíacos en general, una restricción importante es sobre el consumo del colesterol, ¿sí? Todas las enfermedades cardiovasculares, todas, tienen que ir, dietéticamente hablando, con una restricción o un cuidado en el consumo de colesterol. ¿Eso queda claro? Así sea hipertensión, así sea arritmia, así sea cualquiera, porque el colesterol, mientras más consumen, más LDL y entonces se oxida más y eso puede causarme más placas de ateroma y pues obviamente más irrupción en la circulación sanguínea, ¿ok? ¿Preguntas de esto? Oh, ok, todo No. bien. ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces ahí terminan las LDL, ¿sí? Las LDL, esto es lo más importante, asumiendo que no se oxidan, pues llegan al hígado, al tejido, dan colesterol y ya, básicamente ahí terminan. Pero entonces nos queda una lipoproteína pendiente, que son las HDL. Si ustedes se fijan, las HDL no hemos dicho en realidad que lleguen a un tejido o a un órgano o al hígado o que salgan de algún lugar. Más bien, lo que hemos visto de las HDL es que interactúan con otras lipoproteínas y esas justamente van a ser sus funciones principales. Las HDL se van a liberar en dos lugares, en hígado y en intestino. ¿Por qué? Porque, ¿dónde está mi esquema? Ah, pues ese te va. Porque las HDL participan en el transporte exógeno, entonces necesitan producirse en un órgano que esté implicado en el transporte exógeno, en este caso intestino, pero también participan en el transporte endógeno y entonces se pueden producir en un órgano que está implicado en el transporte endógeno, ¿ok? Por eso se producen tanto en intestino como en hígado, porque son los órganos que interactúan en cada vía de transporte. Las HDL van a tener como característica funcional ser una reserva de ApoC y ApoE. ¿Para qué sirven estas dos apolipoproteínas? Bien, si ustedes recuerdan el cuadro que vimos aquí, ¿para qué sirven la ApoC y la ApoE? ¿Qué dice ahí en el cuadro? La ApoC, que es esta de aquí, activa a la lipoproteína lipasa y la ApoE, que es esta de acá, es un ligando para los receptores hepáticos de remanentes de kilomicrón y de LDL. Entonces, la HDL lo que hace aquí es que les da ApoC y ApoE para que estos kilomicrones puedan interactuar con la enzima, pero que también se puedan recibir en hígado. Y aquí les va a dar ApoE y ApoC para que las VLDL puedan interactuar con esta enzima, pero que finalmente también se puedan captar en hígado, ¿sí? Esa va a ser una de sus funciones principales, donar o prestar estas APOs para que puedan hacer esa interacción con la enzima y captarse. Si no interactúa el HDL, los kilomicrones, por ejemplo, no se degradan por la enzima lipoproteína lipasa y entonces eso no le da ácidos grasos a los tejidos y pues nos quedamos sin ácidos grasos. O bien, las VLDL tampoco interactúan con la lipoproteína lipasa y los tejidos se quedan sin ácidos grasos. Y si no hay ApoE, no podríamos captar los kilomicrones en hígado y nos quedaríamos eternamente con kilomicrones en la sangre. O bien las LDL no se captan en hígado y entonces es mucho más probable que se empiecen a oxidar. De ahí la importancia. ¿Dónde está la presentación? De ahí la importancia que cuando hablamos de HDL, nutricionalmente nosotros queremos valores elevados de HDL, ¿sí? Específicamente queremos que estén entre 40 y 60 miligramos sobre decilitro. Y si están mayor que ese valor, es bueno. Es decir, si yo tengo una persona que tiene, por ejemplo, 50, puedo decir que está normal. Si tengo una persona que tiene 30, digo que está bajo y entonces tengo que buscar algo para aumentar HDL. Si tiene, no sé, 70, podemos considerarlo
como normal dependiendo de sus actividades. ¿Eso queda claro? Sí. Sí. Y Ok, bien. Eso hace o es parte del por qué los hacen colesterol bueno. Ahora, las HDL también tienen otra Profe, te característica. Mande. preguntaron algo acá. A ver. Dice, profe, ¿qué La era S. SB? Es enfermedad cardiovascular. Ujú. Ok, por nada. Bien. Entonces, las HDL tienen una bicapa de fosfolípidos. Entonces, esta bicapa de fosfolípidos hace que las HDL tengan, digamos, o sea, si esta es como la membrana de las HDL, aquí está lo de adentro y aquí está lo de afuera. Las HDL pueden interactuar fácilmente con lo que está afuera y con lo que está dentro. Y entonces eso permite que puedan captar cosas que normalmente no serían solubles como en agua. Por ejemplo, colesterol no polar, que también es colesterol esterificado. ¿Sí? Entonces, este colesterol esterificado está contenido principalmente en las LDL. ¿Ok? Por lo tanto, quiere decir que las HDL tienen la capacidad de eliminar o de extraer el exceso de colesterol de algunas lipoproteínas y algunos tejidos. O sea, vamos a hacer un esquema de esto. Estoy lleno de rayoneos ya. Cuando las LDL le dan colesterol al hígado y a otros tejidos, pues a veces ese colesterol, cuando está en exceso o cuando ya no se va a utilizar, cuando yo ya creé hormonas, ya creé vitamina D, cuando ya creé sales biliares y todo ese rollo, a veces me queda un colesterol usado, por así denominarlo. Y otra cosa importante de las HDL es que fácilmente pueden captar ese colesterol usado, ¿sí? Lo que potencialmente disminuye la cantidad de colesterol que se queda retenido en el hígado y en los tejidos. Por eso también lo conocemos como el colesterol bueno, porque es como un camión de basura, por así decirlo, que se lleva el exceso de lo que ya no ocupamos y entonces limpia, de alguna manera, estos tejidos del colesterol que ya no ocupan. ¿Eso quedó claro? ¿Sí? sí, ¿Una pregunta acá? No, ok. Entonces, eso las hace como colesterol bueno. Aquí está como el esquema, digamos, en completo. Por ejemplo, en hígado se crean la HDL o en intestino también. Estas HDL van a interactuar principalmente con los tejidos, van a interactuar, por aquí no sale, pero con otras lipoproteínas y van a estar captando colesterol libre y colesterol esterificado para finalmente, una vez que ya captan todo ese colesterol usado, lo llevan al hígado, ¿sí? El hígado lo vuelve a captar, o sea, aunque les quita el colesterol al hígado, por así decirlo, se lo vuelve a dar. Pero ahora ya es un colesterol que es un poquito más fácil de reutilizar. Y el hígado lo va a utilizar para crear colesterol nuevo o para producir ácidos biliares o sales biliares. Y esto es una de las pocas formas que tenemos para eliminar colesterol en el cuerpo. Porque, bueno, porque las HDL tienen, a pesar de que tienen un alto contenido de colesterol, se puede eliminar eficazmente, ¿sí? Entonces, las HDL de alguna manera, esto pues anótenlo por ahí cuando puedan, las HDL de alguna manera indirecta nos ayudan como a eliminar colesterol, ¿sí? Lo que quiere decir que si yo tengo una persona que me llega con un diagnóstico, por ejemplo, de hipercolesterolemia,
Una estrategia dietética sí puede ser, por ejemplo, disminuir el colesterol de la dieta, pero otra buena estrategia va a ser buscar algo que me aumente la proporción de HDL, porque estas HDL van a ayudar a eliminar ese colesterol en exceso. ¿Sí queda claro? Entonces, la parte de la hitoterapia de la hipercolesterolemia no solamente es disminuir o restringir el colesterol, sino también promover el aumento de HDL en el organismo. Ujú. Bueno, ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, ninguna. No. 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 Ok. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Ok, entonces, retomando un poquito, ¿dónde quedó el este? Retomando un poquito, cuando hablamos de transporte de lípidos, entonces, pues hay que tomar en cuenta, pues todo esto, ajá, y el por qué algunas lipoproteínas son más importantes que otras y cómo funcionan en general cada una de ellas. Ahora, ya terminamos de ver toda la parte del transporte exógeno, toda la parte del transporte endógeno. Ya saben cómo se mueven las lipoproteínas, cómo se mueven los lípidos, cuáles son los órganos más importantes, las enzimas, las apolipoproteínas más importantes, etcétera. Esto es lo que va a regir todo el metabolismo de lípidos, ¿sí? Como quedamos en algún momento les comenté en la clase, las grasas son principalmente insolubles en agua, entonces yo necesito un sistema donde las pueda mezclar en la sangre, que es principalmente agua, para poder mover esos lípidos a través de los órganos o a través de los tejidos. Y este es el sistema. Ujú. Bien, ya posteriormente veremos específicamente el metabolismo pues del colesterol o el metabolismo de los triglicéridos, pero por lo pronto nos vamos a quedar con esto del transporte de los lípidos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o se perdió con esto del transporte o todavía hay algo que más o menos no entendamos o algo así? Todo está perfecto, profe. ¿Seguros? Si les hago un examen de esto, ¿lo resuelven así bien? Solo No. si es en Kahoot. Solo si es en Kahoot. ¿Y si no es en Kahoot? No, Sí lo ni en repruebo. Kahoot ni en ningún lado. Ni en Kahoot ni en ningún lado. Híjole. Bueno, entonces, le vamos a dejar aquí ahorita. Ujú. Pero ahora sí les voy a dejar una actividad relacionada a esto. No. Profe. Tengo Mándeme. muchos apuntes que pasar, profe. ¿Por qué O sea, sufren tanto? aparte, la de salud pública la dejó caer. Gacho. ¿Por qué? ¿Con qué? Como con 5 artículos que escribir y... Ay, De no. memes, no he visto nada. Ah, Ni yo. muchachos. Exactamente. Muchachos. Les tengo que dejar una actividad relacionada a esto porque no les dejé nada la clase pasada. Entonces, pero les voy a dar opción. Entonces, opción 1 es pues puede ser, mi opción inicial era que ustedes hicieran como un mapa mental o un mapa conceptual o un dibujo o un diagrama de esto mismo. O sea, porque obviamente pues todos estos rayoneos y estos dibujos pues los hice yo y son como así lo entiendo yo, pero sería bueno que ustedes hicieran uno para que lo pudieran entender. Y entonces mi primera sugerencia actividad es que realicen como un mapa o un diagrama de todo esto y después me vayan describiendo como lo más importante de cada cosa. Por ejemplo, hacer como el dibujo y luego poner lo más importante de cada lipoproteína. ¿Sí? Y por ejemplo, poner las APOs las más importantes y no sé, las enzimas implicadas y algunas cuestiones como importantes, como por ejemplo lo de la aterosclerosis, ¿no? Esa era una sugerencia. La otra es, aprovechando esto de la plataforma, que en realidad pues, no tienen que hacer tanto, o sea, no tienen que construir tanto, sino más bien resolver, es que yo les haga un cuestionario de ese tema, ¿sí? Obviamente esto es menos didáctico, pues porque no dibuja ni nada, pero pues les obliga a tener que revisar el apunte otra vez para contestar, pues sí, ese es el chiste, para contestar las preguntas. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Uno o dos? Las Dos. dos, las dos. Dos. Las dos. A ver, vámonos.
Ouch. ¿Quién anda manejando un camión? Sí. A ver, vámonos por partes. Perdón, es que voy regresando de Tijuana. Esto es... Cálmate, Tijuana. Esto es diplomático. Esto es una democracia. Entonces, Brenda, ¿qué prefieres? ¿Uno o dos? A ver, pues yo digo que el uno. Bueno, no, lo que vaya a venir, o sea, lo que se acerque más a lo que vaya a venir en el examen. No, pues estos dos. Ok. Y luego, Ya. Evelyn, ¿qué prefieres? ¿Uno o dos? Dos, ok. Evelyn. Y luego, Fabiola, ¿uno o dos? Ella dice 1. No es cierto, está escribiendo apenas. Dos, ok. Y luego, ¿yo qué digo? Ah, no va. Sí, Lalo, ¿qué prefieres? ¿Uno o dos? Las dos. ¿Cómo que las dos? Elige una. Bueno, ya. Solo puedo llevar la contraria. Ok, entonces uno. Qué Bien. raro. Raro en ti. Keila. Dos también. Creo que va a ganar dos. Leilani. Dos. Pues el 2. Ok. Bien. Ya no hace falta más porque ya no hay suficientes. Aunque quieran, no. Entonces, 2. Por lo tanto, Cerca, estuvo cerca. Estuvo cerca, estuvo reñido. Les voy a subir a la plataforma un cuestionario relacionado a ese tema para que ustedes vean el video 1 y el video 2, o sea, pues, del transporte de lípidos, y ya que lo resuelvan, y ya ahí les pongo las fechas para cuándo es y todo. Yo creo que les voy a dar una semana para resolverlo y sea su actividad relacionada a este tema del transporte de lípidos, ¿ok? Yes. ¿Sale? Yep. Bueno, perfecto. Profe, Mándeme. ¿va a ser como tipo de evaluación o literal un cuestionario donde podemos como contestar y luego ya lo subimos? Lo voy a hacer como un tipo examen, pero no tan riguroso. Es decir, por ejemplo, vas a hacer la prueba y te va a decir cuál estuviste mal, por ejemplo. Pero no te va a Ah, decir bueno. la respuesta. Pero te va a dejar hacer a lo mejor otro intento más, ¿no? Ah, Por ok. si quieres como volver a resolver, porque no es un examen como tal, es nada más un cuestionario. Pero sí tengo que hacerlo como prueba, por así decirlo, para que me dé pues un porcentaje de calificación. Y si me Sí. va muy mal, Pues lo vuelves a hacer. ¿cuántas veces vamos a poder hacerlo? Todavía no lo sé, lo estoy meditando. Unas 5. Pero, casi me dices 20, no. Ándale. Pero entonces yo les subo eso, ya les aviso cuando esté en la plataforma, ¿ok? Sí, Sale. profe. Sale pues. Ok. Entonces, si no hay dudas ni preguntas, vamos a dejar de grabar. Adiós.